El arrendamiento financiero es una herramienta o es un producto financiero empresarial, uno de los más importantes. De hecho, que las empresas cuando optan por comprar equipos o inmuebles, lo hacen mediante este mecanismo. A ver, ¿por qué lo hacen? Porque es más fácil, porque es un producto que además de ser más fácil, le genera al arrendatario, al que compre bien, algunos beneficios tributarios, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Primero vamos a presentar el producto financiero como tal. Vamos a presentar el producto financiero como tal. Vamos a ver la descripción del producto que se llama arrendamiento financiero, y en realidad en inglés se le dice leasing, ¿no? Entonces acá vamos a ponerlo como leasing. Esto es una presentación que hizo el Banco de Crédito en su momento. Yo la hice mía, así que eso es lo que yo lo presento a ustedes. Se presenta de manera práctica cómo funciona el arrendamiento financiero. Vamos a ver entonces también los beneficios del leasing para el arrendamiento financiero, comentar algunas bases normativas, porque todo está normado, y también algunos aspectos adicionales. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, ¿no? ¿Estamos? ¿Qué es el arrendamiento financiero? Dice o leasing. Recuerden, leasing es en inglés, arrendamiento financiero es en español. Es una alternativa de financiamiento de mediano plazo. No hay leasing financiero a corto plazo, en principio. La ley no te permite tomar beneficios de una operación de arrendamiento financiero hacia corto plazo. ¿Qué cosa es mediano plazo? De 2 años hacia arriba. Si tomo un arrendamiento financiero de 2 años hacia arriba, entonces tengo los beneficios que el arrendamiento financiero me otorga según mí. ¿No? ¿Puedes tomar un arrendamiento financiero menos? Sí, pero lo que no puedes hacer es tomarte los beneficios que la ley prevé para un arrendamiento financiero. Repito, financieramente lo puedes hacer, que un arrendamiento financiero le al banco por 1 año, ¿está bien? Lo puedes hacer, pero lo que no puedes hacer es tomar los beneficios que la ley prevé para un arrendamiento financiero siempre que no sea menor a 2 años. Tiene que ser mínimo 2 años. Y ahora lo explicaré contigo. Mediante esta modalidad, una entidad financiera, en este caso es el arrendador, la entidad financiera, adquiere o construye ciertos bienes para darlos en arrendamiento alquiler a su cliente arrendatario. O sea que la entidad financiera compra el bien a su propiedad y se lo entrega en alquiler o arrendamiento a su cliente, a nosotros que seríamos los arrendatarios, ¿no? Quien deberá pagarle las cuotas por un plazo determinado, al final del cual tendrá el derecho de ejercer la acción de compra, ¿me entendés?, a un valor previamente pactado, ¿no? O sea, tenemos toda la figura del arrendador, o sea, el que quiere comprar el equipo sería el arrendatario, acá está el banco, ¿no es cierto?, y acá está el vendedor del equipo, ¿no? Entonces, si acá está el arrendatario podría ir directamente al vendedor a comprar el equipo, ¿no es cierto?, pero necesita dinero. Lo que va a hacer el arrendatario es ir al banco, acá está el banco, y le va a decir: oye, quiero comprarle ese equipo a esta empresa. Ya lo evalué y quiero comprar este equipo. El banco va a comprar ese equipo a nombre del banco. O sea, el equipo va a salir a nombre del banco. Entonces, y el banco lo compra, está a su propio, y le va a decir: sí, pero no me entregues a mí, entrégaselo directamente al arrendatario. Y yo me voy a arreglar con él. Entonces, ya el banco compró, los bienes son del banco, y el banco, mediante un contrato de arrendamiento financiero, le va a cobrar cuotas al arrendatario. Cuotas mensuales, que al final de las cuotas, el banco le va a entregar ese equipo que está a nombre de él al arrendatario. ¿Y a qué precio se lo va a entregar? En un leasing financiero a un valor simbólico.
valor que puede ser $1, puede ser 1% del bien. ¿Por qué lo hace así el banco? Porque el banco busca solamente mediante esa figura de transferencia que se registre en registros públicos ese bien, que hoy lo tiene comprado el banco a su propiedad. Entonces la única manera de que el bien pase a la otra, al arrendatario, tiene que haber una factura, ¿no? Una transferencia de propiedad. Y para hacer la transferencia de propiedad, el banco lo puede hacer con $1, 1%, un valor simbólico, nada más que simbólico. De esa manera ya el arrendatario se hace dueño del bien, ¿no es cierto? Se hace dueño del bien y registra en registro público que es propietario del bien. Ya puede vender el bien, cuando ya es de él, puede venderlo. Mientras está en leasing no puede venderlo porque el bien es del banco. ¿Cuándo lo va a poder vender? Cuando ya él ejerció la opción de compra. O sea, ejercer la opción de compra de un bien que está en leasing. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Seguramente que más o menos, ¿no? Pero cuando vean estas figuras sí la van a entender mejor. Sí. Un ejemplo de ese arrendamiento financiero. Ahí está el ejemplo que vamos a hacer. ¿No? Ahí está el ejemplo que vamos a hacer, ¿no? ¿Ven el ejemplo? A ver, tenemos acá, nosotros somos el arrendatario, el cliente, ¿ya? Arrendatario. ¿Ven? Acá está el vendedor. Yo le quiero comprar a este vendedor un bien. Quiero comprar una máquina. Estás en una empresa y te van a decir, no, analízame si puedo comprar esta máquina o no. Te van a decir, tú vas a hacer tu análisis financiero a ver si te conviene o no comprar la máquina, ¿no? Y una vez me dice sí me conviene comprar la máquina porque el retorno que me genera esta máquina es mayor que el costo, vas a decir sí me conviene comprar la máquina, me genera ahorros de tal manera que son mayores a los costos que hoy tiene esa máquina porque ya es una máquina antigua. Los ahorros son mayores que los costos, entonces sí me conviene comprar la máquina, ¿no? Pero luego vas a decir, ¿y ahora cómo compro el bien? Tienes opciones. Pedirle al banco un préstamo para comprar la máquina, es una opción. Pedirle a los accionistas que te den la plata para comprar la máquina, es otra opción. La menos corriente, la menos ordinaria. Pero la más normal es pedirle al banco que te dé un arrendamiento financiero para comprar la máquina. Porque ya tomaste la decisión de que es una buena opción. Ahora, vamos a hacer entonces, si esa es la opción del arrendamiento financiero, ya ok, ya tú dices sí, lo tengo que comprar mediante leasing o arrendamiento financiero. Pero te contactas con el vendedor, te da la proforma del bien, te dice sí, esta máquina es la que quiero comprar, ¿no? Pero lo voy a comprar con arrendamiento financiero. Entonces, acá tocan la puerta de tu entidad financiera, que en este caso vendría a ser el arrendador, ¿no? Le tocas la puerta y le dices, voy a comprar este equipo a través del arrendamiento financiero, ¿no? ¿Ok? Le dices, ya perfecto. ¿Cuál equipo es? Ese que está acá. Este equipo que está acá, lo quiero comprar. Para eso, el banco tiene que evaluarte. Si tú tienes una capacidad de pago, cualquiera lo puede comprar un leasing, ¿no? Se da por entendido que tu empresa tiene capacidad para financiarse. Tu empresa tiene capacidad para asumir las cuotas que van a pagar. Entonces el banco te aprueba la operación de compra de bien a este vendedor y se establece lo que se llama un contrato de leasing. Un contrato de leasing significa que el banco le va a pagar al vendedor su máquina a través de un contrato y yo le voy a pagar al banco, yo cliente, le voy a pagar las cuotas de arrendamiento. Esas cuotas que ustedes han visto en matemática financiera, método francés, cuotas de pagos iguales, ese método se va a aplicar, ¿no? Y el banco le va a cobrar esas cuotas, ¿no? Le cobra estas cuotas y bueno, ya está. El cliente paga las cuotas, el banco hace un contrato de leasing contigo, el banco, la entidad financiera que es el banco, le factura al vendedor y el banco le paga una vez al contado. Ya el vendedor salió porque ya recibió su plata por la venta del equipo y ahora solamente nos quedamos los dos. El cliente, que es el que tiene el contrato de leasing con la entidad financiera y que tiene que pagarlo en cuotas mínimo 2 años para que tenga los beneficios de
que otorga el Estado. Cualquiera puede pedir un arrendamiento financiero. Tiene que ser una empresa que tenga capacidad, pues, ¿no? Una empresa necesariamente. Sí, esos son productos empresariales. Una persona no, porque una persona no tiene, y ahora vamos a explicar por qué. Pero las empresas son las que tienen que pedir arrendamiento financiero, no lo hacen las personas naturales, porque ahí vamos a ver, cuando veamos los beneficios, ahí te vas a dar cuenta que tiene que ser indudablemente una empresa. ¿Ya está? Esa es la figura del arrendamiento financiero, no sé si se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Ok? Puede también ser un leaseback, luego vamos a explicar los beneficios de los dos, ¿ya? Puede ser un leaseback, o sea, leaseback, sí, leasing es un arrendamiento, un leasing es medio, ¿no? Leaseback, leasing, pero hacia atrás, ¿no? ¿Qué significa leaseback? Para que entendamos las dos figuras del arrendamiento financiero. ¿Cómo te llamas tú? Jonathan. Jonathan. Tú tienes una empresa y tienes máquinas que operan. Vamos a suponer que te dedicas al negocio textil. Tiene varias máquinas que operan, ¿no? Pero Jonathan tiene necesidad de caja porque le ha llegado una demanda para exportar. Entonces él dice, pero no tiene liquidez. Tiene que comprar telas, no tiene liquidez. Pero él ve en esa oferta, en esa propuesta, un negocio interesante. Él dice, si yo tuviera liquidez la haría, ¿no? Porque compraría materia prima y vendo y gano, ¿no? Pero no tiene liquidez. Lo que sí tiene son las máquinas. Entonces, esas máquinas son de su propiedad, de Jonathan. Lo que usted puede hacer, Jonathan, es basándose en la figura del arrendamiento. Este cable no lo quería porque este cable es el cable, este no es el cable que tengo es el Bluetooth. Este cable molesta, ¿no? El delegado, no sé si me llegó a perder, se me ha perdido este cablecito de Bluetooth. Acá no me hicimos la clase, ¿no es cierto? O sea, tiene que estar en el salón, ¿no? Podría estar en el centro de estudiantes, normalmente. Y me ayuda a hacer lunes si puede chequearlo. Cuando se reunía el profesor, siempre que se queda aquí, Ya le pregunté, pero dicen que no tienen nada, no encontró nada. Puede ser centro de estudiantes. Se puede, si no importa, me conectarme con este cable en realidad, ¿no? No me gusta mucho, pero no hay problema, igual se escucha. Bueno, ¿en qué me quedé? No tengo plata para. Ya. No tiene plata, ¿no? No tiene plata para crecer. No tiene máquinas. ¿Qué es lo que puede hacer Jonathan? Decirle al banco, oye, empresa, me voy a vender a mí mismo. O sea, ¿qué significa? Yo banco, pero yo empresa, te voy a vender al banco. Acá decía, yo empresa, en este caso tú te conviertes en el vendedor. Le vendes al banco tu máquina y el banco te lo vuelve a arrendar a ti. En esta figura del arrendamiento financiero, el vendedor externo es el que le vende la máquina al banco y el banco se lo da el arrendamiento financiero a ti. Pero en este caso te dice, oye, yo te vendo a ti, banco, te vendo a ti, banco, mis máquinas, pero yo no puedo quedarme sin esas máquinas porque yo necesito trabajar. Te las vendo, tú me las alquilas y al final del contrato yo ejerzo la opción de compra para comprarte mis máquinas que te vendí. O sea que es un leasing igual, en la cual el vendedor no es un externo. El vendedor funge de vendedor, pero también funge de arrendatario. Eso es lo que dice la figura. El cliente arrendatario, ¿no es cierto?, que lo que hace a través de un contrato de leasing, le factura a la entidad financiera sus bienes y la entidad financiera hace un contrato que ya no se llama leasing, sino se llama leaseback, ¿no? Leaseback. Y entonces, ¿qué va a pasar con la entidad financiera? Te va a pagar a ti al contado de tu máquina. Y como eso tú tienes liquidez para poder operar tu negocio, para el crecimiento. Y encima el banco te dice, no, tranquilo, quédate con las máquinas que ahora ya no son tuyas, son mías, pero yo te lo doy con un contrato de alquiler. O sea, para ti no pasa nada. Para ti tú sigues operando con tus equipos, pero tienes liquidez para hacer frente a ese crecimiento. Pero además, después tienes la posibilidad de recuperar tus máquinas con la opción de compra que el banco establece.
¿no? ¿Entendieron la figura de Lisra? ¿No? Se da mucho en Perú. En Perú. ¿Y quiénes hacen Lisra? ¿Ah? Las pequeñas o grandes empresas que venden liquidez. Si quieren liquidez, échale mano a tus activos. Sí, pero si le echo mano a mis activos, después me quedo sin máquina. No, no, no. Utiliza la figura de Lisra para que sigas trabajando con tus mismos equipos. Porque la otra cosa ayuda a que tú no tienes liquidez y vendas tus máquinas. Pero si vendes tus máquinas, ¿cómo produces? No tiene forma. O sea que la salida no es vender las máquinas, la salida es venderla a una entidad financiera bajo el mecanismo de Lisra y que esa misma entidad financiera te adquiere los bienes a ti y después te la puedes volver a comprar. Oye, yo he hecho estas operaciones un montón de operaciones he hecho. ¿Por qué me ayuda? Bueno, me ayuda. ¿Está bien, chicos? ¿Entendió? ¿Sí? Ok, sigamos. ¿Qué es lo que hay en un cronograma de LISI? Un segundito. Hay como 2 sesiones, ya. Estoy en una charla, la clase acá y estoy en una pequeña sesión. Y me van a pedir disculpas si en algún momento salgo un ratito de ver la sesión si me hacen una pregunta, ¿ya? Pero se puso la clase hoy y la próxima semana y no podía eludirme, ¿ya? Pero igual, mi prioridad es la universidad. ¿Ya qué más tenemos? ¿Qué pasa cuando se da un contrato de leasing? Las cosas no son inmediatas, ¿no? O sea, tú haces un contrato de leasing y no es que ya hoy día te compran los equipos y a partir de hoy día se activa la operación, ¿no? Porque tú puedes hacer un contrato de leasing, señorita Pozo, lo puede hacer, pero las máquinas todavía van a tener un proceso de importación y eso va a demorar. O usted hace un contrato de leasing y, digamos, hay un proceso que se llama, acá negocias, acá firmas el contrato, que decimos acá. Acá está el contrato de leasing, acá está el contrato de leasing, ¿no es cierto? Y hay una etapa preparatoria, preoperativa, perdón. ¿Qué es la etapa preoperativa? Normalmente es la etapa entre que se firma el contrato y te llegan los equipos, ¿no? Te llegan los equipos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces si vas a comprar unos equipos en la China, el banco tiene que pagar los equipos, si no, no te permiten exportar. El chino necesita un inflate de transporte. Entonces, el banco tiene que pagar muchas veces la importación antes de que se embarque. Cuando ya se embarca, hay una travesía. Esa travesía puede durar 2 meses, 3 meses, ¿no? Y después de la travesía, recién el banco hace lo que se llama la activación del leasing. Activa el leasing. Ya, todo este leasing que está cayendo le dado a ti, ahora sí voy a estructurar las cuotas. Las cuotas bajo el método francés o el método alemán, que no se utiliza mucho, pero básicamente el método francés, el método de cuota fija. Esa es una opción. Eso pasa normalmente. Entonces, mientras que el banco activa la operación porque hay una travesía que dura, puede durar 3 meses, el banco te va a cobrar precuotas, que son intereses. Evidentemente, el banco desembolsó en una fecha y cada cierre de mes te va a cobrar tus intereses, ¿no? Porque el banco no puede perder, pero si ya desembolsó, el hecho de que no lleguen no es un problema del banco, es un problema tuyo, ¿no? El banco va a desembolsar y empieza a cobrar todos los meses lo que llaman precuotas. Esa es una opción. La otra es, yo estoy mucho en esto, quiero comprar 90 carros de transporte de mineral. Y muchas veces el proveedor, un poquito así es, muchas veces el proveedor no tiene los 90 carros en stock, ¿no? Y al no tenerlas, te da por partes, te va enviando las unidades por partes. ¿Qué haces ahí cuando el proveedor te envía las unidades por partes? Tienes que esperar que el proveedor te envíe todas las unidades y recién el banco está en capacidad de activar el leasing. Ese proceso de entrega a todas las unidades
hay que pagarlo también con precuotas. Porque el banco desembolsó. El banco, en la medida que vaya desembolsando, el banco nunca pierde, tiene que ir cobrando intereses. ¿No? Te cobra intereses. Y cuando activa el banco, el proceso de activación se da cuando el banco ya financió todo. Ya financió todo, ya no le falta financiar un equipo más. Ya financió todo. ¿No? Como el banco ya financió todo, ahí recién está en capacidad de hacer, ¿no es cierto?, la activación. Pero claro, esta activación ya responde a un valor actualizado, porque el banco ya pagó, ya cobró sus intereses y aquí hay un valor actualizado. A partir de acá se dan las cuotas con la tabla de leasing, que ustedes han aprendido. Usualmente el banco trabaja con método francés, cuotas fijas, tasa efectiva. Y al final del leasing, ya en la parte operativa, el arrendatario ejerce la opción de compra. ¿Qué significa ejercer la opción de compra? Que paga un porcentaje muy minúsculo, muy chiquito del bien y se hace dueño ya formalmente de los equipos. Esos equipos son de él. Si fuera un leaseback, la propiedad regresa a él, porque la propiedad salió de él cuando vendió los equipos al banco, pero regresa a él cuando el bien ya está con opción de compra, ¿no? Eso es arrendamiento financiero. Andrés, ¿se entendió? ¿Está claro? Ok, entonces todavía hemos visto la descripción del producto. Vamos a ver ahora los beneficios, que son lo más importante, ¿no? ¿Vamos, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Sobre qué bienes hacemos arrendamiento financiero? Vehículos. Se puede hacer leasing sobre vehículos, claro. Maquinaria y equipos. Se puede hacer leasing sobre maquinaria y equipos. Embarcaciones. Inmuebles terminados. ¿No? Inmuebles terminados. Construcción de inmuebles, montaje de plantas, importaciones, recolocación de bienes recuperados, intangibles, no. Intangibles solo si forman parte de un bien tangible y activos corrientes no. O sea, lo que quiere decir es que el leasing se puede hacer sobre productos, activos fijos, maquinaria o activos fijos intangibles, siempre y cuando formen parte de esa máquina. Por ejemplo, las máquinas Helderberg, lo que se llama, esas máquinas tienen un software importante. La máquina te cuesta $1 millón, pero el software, el activo te cuesta $100.000, el intangible te cuesta $100.000. En ese caso sí puedes hacer leasing o leasing de ese activo software porque forma parte de la máquina. Entonces la máquina no te costó $1 millón, te costó $1.100.000, porque hay un software que le da vida a ese activo para poder funcionar. Si no hay software no puede funcionar. Entonces el intangible sí, en la medida que le dé vida al, ¿no?, le permite operar al activo fijo. Beneficios ahora sí para el arrendamiento financiero. Veamos uno por uno. ¿Cuáles son los beneficios del leasing para el arrendamiento financiero? Primer beneficio: acelerar la depredación tributaria. ¿Qué significa, acelerar la depredación tributaria? ¿Qué cosa es la depreciación? ¿Qué cosa es la depreciación? Cuando un activo pierde valor por el mundo. Ok, y concretamente cómo eso se incorpora dentro del costo, del gasto. Concretamente, ¿cómo se incorpora dentro del gasto? ¿Cómo es la fórmula de depreciación? Inversión Depende. menos valor residual entre vida útil, ¿no es cierto? Pero ese es el lineal, ¿no? Sí, en el Perú trabajamos con método lineal. Puede haber depredación también por unidades productivas, Sí. pero casi no se utiliza el método de unidades productivas. En el Perú casi nadie lo utiliza, ¿no?
básicamente lineal. Entonces, ¿qué pasa, Andrés, si ustedes deprecian, si la vida útil del bien es 10 años y ustedes deprecian 10 años? ¿Ah? Ya no tiene valor. No. ¿Qué pasa si ustedes deprecian? Tendrá que decir, pues supongamos que la vida útil sea 0. El equipo cuesta $1.000.000. ¿Cuánto tendría que depreciar? ¿Cuánto tendría que depreciar? Si la vida útil es 0 y el equipo cuesta $1.000.000. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuánto sería el valor de la depreciación? Ah, 1 millón entre 10. sí. $100.000. ¿Qué va a pasar con el estado de resultados? Se va a incrementar el costo o el gasto dependiendo del origen de los equipos para ver si es depreciación del costo de venta o es depreciación del gasto de venta o del gasto administrativo. Lo cierto es que la utilidad de la compañía se va a achicar o no. Sí. Se va a achicar porque al achicarse la utilidad, indudablemente, porque hay una depreciación. Y si se achica la utilidad, ¿qué pasa con el impuesto de la renta? También eso es. También va a ser menor, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, oye, mira, en un leasing no se deprecian las máquinas en función a la vida útil, sino las máquinas se deprecian en función al tiempo del contrato? ¿Qué cosa quiere decir entonces? Que las máquinas se deprecian, si el contrato de leasing es a 4 años, las máquinas se deprecian en lugar del 10% anual, como era el esquema que planteé hace un ratito, se deprecia 25% anual porque es un leasing. ¿Qué pasa en ese escenario? Andrés. ¿La utilidad va a ser mayor o va a ser menor? No sé, ¿verdad? Menor, ¿por qué? Porque hay más carga de depreciación. ¿Y tu impuesto va a ser menor o no va a ser menor? Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, ¿a qué conclusión estamos llegando? Que mientras yo desprecie a menos valor, a menos años de vida útil, mayor es la utilidad para calcular el impuesto a la renta. Claro. Perdón, menor la utilidad para inversamente proporcional, ¿no? Mientras yo desprecie a menos años, mi utilidad que me sirve para base de cálculo de impuesto a la renta va a ser menor y por tanto voy a pagar menos impuestos. Eso es el leasing. El leasing, al acelerar la depreciación, te hace pagar menos impuestos a la renta. Lo que tendrías que depreciar a 10 años, ahora lo vas a depreciar en 4 años. ¿Ah? Y entonces vas a pagar menos impuestos a la renta. ¿Vamos? ¿Qué es lo que dice la norma? Dice que los bienes adquiridos bajo la modalidad de arrendamiento financiero se deprecian en función al número de años del contrato de financiamiento. O sea que si yo deprecio a 3 años, deprecia a 3 años, ¿no? Deprecia a 5, entonces si el contrato es a 5 años, deprecia a 5 años. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que deprecia, ¿no? ¿Qué pasa si deprecia a 4 años? Tú le dices a 4 años, deprecia a 4 años. ¿Qué pasa el año 1? ¿Va a tener más utilidad o menos utilidad que el esquema que hemos presentado? Pero es que depende. La cosa es que cuando se deprecia, o sea, la depreciación no es salida de carga en realidad. Entonces, Ya, pero estamos hablando de utilidad. No es lo que pasa, utilidad. ¿La utilidad en un año va a ser menor o mayor? si se deprecia más rápido, es menor. Menor. Estamos hablando de 4 años. Segundo año. Segundo, ¿qué? En el segundo año la utilidad va a ser menor o mayor. Menor. Menor. Tercer año. Menor. Cuarto. Menor. Quinto. No. Ya, es el mismo que el del No es el mismo, ya es más años, es decir, ¿no? Porque ¿qué pasó? Pues se queda con el valor de ese momento ya. No. Miren, entienden bien, yo. Primer año tu utilidad va a ser menor. Sí, Por tanto vas a pagar menos impuestos. sí.
impuestos. Tercer año utilidad va a ser menor, vas a pagar menos impuestos. Cuarto año utilidad va a ser menor, vas a pagar. Pero el quinto año ya ni siquiera tienes depreciación, no va a ser igual que el anterior. No, porque ya te depreciaste los 4 años. Sí. O sea, tu utilidad va a ser mayor de lo que inclusive si hubieras depreciado 10 años. ¿Me voy a entender? Porque ya te utilizaste toda la depreciación. Ya no se resta, claro. Ya no se resta, porque ya te la has utilizado. Entonces, lo que hace, y este lo vamos a ver con Iker, así que estamos en la parte introductoria, lo vamos a ver con un buen Iker para que esté disponible, ¿no? Lo que hace el leasing es generarte mayor flujo de caja, porque te hace pagar menos impuestos a la renta, pero te hace generar un mayor flujo de caja a valor presente. A valor nominal pagas el mismo impuesto a la renta, porque lo que dejaste de pagar en los 4 años lo vas a pagar en el año 6 hasta el año 10. Igual lo vas a... A menos que lo vendas antes de... No, igual, lo vas a pagar. Lo vas a pagar de todas maneras. Si lo vendes, haces la liquidación y tienes que pagar todo lo que depreciaste. Lo vas a pagar. Pero la única diferencia es que, señorita Pozo, ¿a usted le gustaría pagar impuestos a la renta todos los años 100.000 soles? ¿O le gustaría pagar en el último año 1.000.000 de soles? ¿Qué? O sea... Teoría o no presente. ¿A usted le gustaría pagar 100.000 soles todos los años de acá hasta 10 años? ¿O del último año 1.000.000 de soles? ¿El último año? Último año. Teoría de valor presente. Sí. Valor presente de 100.000 soles. Ahora con vale todo el más. precio de la serie. No vale nada. ¿Ah? Ahora vale más. Probablemente no vale nada, ¿no es cierto? Claro. El millón de soles traigo a valor presente y me sale 800. Y los 100.000 a valor presente me sale, seguramente me va a salir mucho más. Por tanto, me conviene mejor pagar 1.000.000 de soles a 10 años, porque con la inflación se puede castigar, qué sé yo. Entonces, lo que te da el leasing es un mejor flujo de caja a valor presente. A valor nominal se paga el mismo impuesto a la renta, pero a valor presente se paga un menor flujo de caja. Eso es lo que hace el depreciar los leasing de manera acelerada. ¿Y por qué se dan estos cambios? Miren, si les comenté. En el gobierno de Fujimori se hicieron grandes reformas estructurales, ¿no? Una de las reformas importantes fue la reforma tributaria. Y dentro de la reforma tributaria se hizo el tema del leasing. ¿Qué pasaba con las empresas antes, no? Las clásicas empresas vivas, ¿no? Compraba, a mí me llamaban, me acuerdo que un día me llamó una secretaria que su nombre era curioso, se llamaba Coti Miakovich, no sé cómo se llama. Me llamó un 30 de diciembre. Sí, desesperada, me llamaba, yo estaba ya preparándome para la playa, qué sé yo, y me llamó, Juan Carlos, ¿tienes utilidades, no? Sí, oye, hagamos un leasing ahorita. Ya. Véndeme tu equipo, ¿no? Y yo tengo un leasing ahorita para que puedas... ¿Qué haces con el equipo? Tú me vendes y yo te desembolso. Y ya hazlo por un día, por 2 días. No, creo que me llamó noviembre, por un mes creo que noviembre. O sea, no fue la playa, fue noviembre. Hazlo por un mes. Un leasing por un mes. Ya. Entonces, ¿qué pasaba si yo hacía un leasing por un mes? La depreciación era un mes. Significa que el mes de diciembre, todo lo que compré, el activo que yo tenía que era mío, se lo vendo al banco y ese gasto iba a entrar en un solo mes. No sé si me están captando la idea, porque la depreciación de ese bien es el mismo bien, en un mes es el mismo bien. Entonces, la utilidad que yo tenía, ¡fum!, le metía la utilidad, el gasto de depreciación en diciembre y salía una pérdida o una utilidad casi cero. Hazlo, me dijo, y no pagas impuesto a la renta. Ya después, seguramente con el mecanismo de... En realidad muchas empresas lo hacen, o sea, esperan los últimos meses un poco para comprar bienes, lo deprecian aceleradamente y ahí se baja la utilidad a cero, con el ánimo de no pagar impuesto a la renta, pero más aún con el ánimo de no pagar la utilidad de los trabajadores, porque la utilidad de los trabajadores se calcula sobre el impuesto a la renta, sobre la base, o sea, la base que
sirve para calcular el impuesto a la renta y la base para que sirve para calcular la utilidad de los trabajadores se hace sobre la utilidad tributaria, ¿no? Entonces, ahí me quedé pensando, y bueno, no lo hice en realidad porque es medio complicado explicar el directorio y eso, no lo hicimos, pero después entendí que era la figura que los bancos buscaban hacer, uno, para que ella quería vender, pues, ¿no? Segundo, era un delito, hoy es un delito tributario hacer eso. Entonces, claro, el gobierno ¿qué hace? Hace una reforma tributaria muy bien trabajada. Es a partir de esa reforma que tenemos ahora una SUNAT fuerte, una SUNAT donde no hay corrupción. Ustedes no han vivido el tiempo de SUNAT. La SUNAT era una olla de corrupción. Una olla de corrupción. Tú quieres pagar menos impuestos, te acercabas a la ventanilla, coimabas al liquidador y pagabas menos impuestos. Ese era lo que era SUNAT. Se hizo una reforma espectacular en temas tributarios. Y en temas económicos también, ¿no? Les cuento para que no se las cuenten a ustedes, porque yo los he vivido, en realidad yo era alumno de acá. Entonces yo he vivido, sé lo que pasó, ¿no? Tengo autoridad para hablar sobre eso, ¿no? Entonces, sí es una buena reforma económica. Que hasta ahora estamos bien. Perú es uno de los países con más solventes en América Latina. Tipo de cambio del 40. El sol se ha sobrevaluado. En Bolivia no compran los soles. Su moneda en lugar de dólares es el sol. O sea, en Bolivia está un punto. Compra soles. Todos tienen soles ahora, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, es que me perdí realmente claramente con varias cosas en la cabeza. Esto y otras reuniones. ¿Qué me quedé? Ya me vi que me quedé. Ahora, ya. Estábamos diciendo que, digamos, la reforma tributaria que se hizo, dijo, acá me quieren sacar la vuelta. Acá me quieren sacar la vuelta. Si yo dejo el leasing como está, todo el mundo va a hacer eso. Va a comprar un leasing, va a hacer un leasing a un año y va a querer todo el choclón de gasto de depreciación que lo va a meter en un año y se va a borrar la utilidad para que no se pague impuesto a la renta. Así. Entonces se quedó en que, oye, para que esto no pase, lo mínimo que tiene que utilizarse para el beneficio tributario de 2 años. De ahí salió esta reforma, 2 años. Si quieres hacer un leasing a un mes, hazlo, pues si quieres, si te da la gana, hazlo, no hay problema. Pero para efecto de SUNAT, un leasing aprovecha todos los beneficios del ahorro tributario si mínimo el contrato por 2 años. No, ya con 2 años es más difícil, pero ya 2 años puedes hacerlo también, se puede hacer, pero ya es más difícil, ¿no? Pero, o sea, si digamos que el leasing es igual a un mes, o sea... Hazlo si quieres, pero no puedes utilizar los beneficios tributarios. ya sí, igual tengo que pagar los impuestos. Igual ese gasto de depreciación no lo puedes meter en la base tributaria. Ok. Si quieres lo tú, o sea, haz lo que te dé la gana, pero a SUNAT no le vas a hacer eso. ¿No? Eso es un cambio importante que se hizo para que no le saquen la vuelta. Ahora, si tú lo haces a 2 años, hay otra ley que ha salido. Si tú lo haces con el propósito de pagar menos impuestos, es evasión tributaria. O sea, SUNAT se quedó por todos lados. La ley le permite 2 años, señor. Sí, pero ¿por qué lo hizo por 2 años? Porque la verdad es que quería pagar menos impuestos. Eso se llama elusión tributaria. O sea, usted está eludiendo el pago de impuestos a la renta. Es penado. Es penado. Ya no por la norma propiamente de leasing, sino porque usted está haciendo una figura artificiosa para pagar menos impuestos a la renta. Entonces se llama elusión. Usted está haciendo como el jugador. Me lo saco como para poder hacer el gol, ¿no? Eso se llama elusión tributaria y eso implica también un delito tributario. ¿Estamos? Entonces, el primer beneficio del impuesto de la renta es la aceleración de la depreciación tributaria. ¿Ahí lo dice? ¿Ahí lo dice, chicos? Eso, profesor, eso que dice ahorro de ITF,
Ahí te lo comento, vamos a ver el punto 1. Entonces, si lo tiene que ser problema, ¿no? Pero yo le pongo inmediatamente. No se la carta de importante. Se me obliga a estar con esto y eso se pega el nombre. Pero bueno, pero se escucha ahí, ¿no? Yo dicto clases los sábados, los viernes, en la mañana de 6 a 8 y media, los viernes, y acá de 7 a 10, me lo con la garganta. Antes lo hacía sin que esos equipos y terminaba mi lección, ¿no? Ahora me quedo más tranquilo porque me hace dar espacio. Bueno, después tenemos algunos otros beneficios. ¿Ver beneficios tan claro? Sí, el impuesto a la... Ok, vamos a ver los beneficios entonces, ¿no? IGB, financiamiento por el 100%, no por el 119%. Eso es cierto porque antes con el equipo, bueno, acá tiene 118, el IGB ahora es 18%, ahí lo tengo que organizar, perdón. Antes, o sea, si quieres comprar antes el equipo lo vas a tener que comprar con IGB, ¿no es cierto? A nadie te vende un equipo sin IGB. Cuando te financias sin leasing, tienes que tener toda la plata, incluido el IGB, para financiarte. Cuando es leasing, el banco, como el banco compra el bien, el banco asume el pago del IGB. A ti te financia solamente el 100% y el IGB es del banco. No sé si me voy a entender. El bien cuesta $1 millón más IGB, o sea, cuesta $1.118.000, ¿no? Si tú quieres comprar ese ahorita pozo, necesitas $118.000, $1.118.000, ¿no es cierto? Y con eso le pagas al proveedor y él te vende el equipo. Claro está que usted después haría uso de ese IGB que ha comprado. Cuando vende, hace descuento en IGB. Ya lo veremos en el tema tributario. Pero al ser el banco el que compra, el banco compra el bien. El banco se queda con el IGB. Y el banco cuando facture a sus clientes, lo factura con el IGB también, entonces recupera su IGB. Recupera su IGB casi al siguiente mes. Por eso que el banco solamente te financia el 100% del leasing y no el 119, porque es un leasing. La factura va para abajo. Hay un beneficio porque también hay menos deuda. A la hora que contabilices tus deudas y saques tu ratio de deuda, tienes menos deuda en el que realmente es, ¿no? Distribución del IGB a lo largo del contrato, claro, porque en realidad lo que va a pasar es que el banco te va a ir cobrando IGBs. Cada cuota que el banco te cobre va a estar imputado. El banco te factura el IGB, ¿no? Y ese IGB, y esa cuota se le va a incorporar a un IGB periódico, ¿no? Crédito fiscal para el banco, disminución del riesgo de evaluación, ¿sí? El crédito fiscal es para el banco porque el banco compra el bien, entonces el crédito fiscal es para el banco y hay un riesgo de devaluación, ¿no? Claro, puedes tener una máquina de NASA, una máquina que cueste $3 millones. ¿Cuánto es el IGB? El IGB de $3 millones son 3 por punto 18, o sea, 520.000, ¿no? 520.000. $3 millones por punto 18, ¿cuánto es? 480.000 dólares, ¿no? Ya. Te quedas con una deuda de $480.000 de financiamiento. Y si qué pasa si el tiempo de cargo se empieza a caer, como ha pasado, el riesgo de evaluación lo va a tener que asumir el banco contra el leasing. Pero si tú lo compras con financiamiento, adelante chicos, si lo compras con financiamiento, el riesgo de evaluación lo asumes tú, ¿no? Hay un examen, entiendo, ¿no? Ya. ¿Ok? ¿Hasta ahí caímos, no? ¿Estamos bien? Recuperación de crédito fiscal, ¿sí se va? Pero eso sí no lo explico mucho en el real. ITF, ahorros en ITFs, en dos ocasiones. Cuando el bien es con leasing, ¿no es cierto? Supongamos que el bien sea sin leasing. Tú lo que tienes que hacer es pagarle al vendedor. El banco te presta. Cuando el banco te presta la plata, te cobra ITF. Y cuando tú tienes que pagarle al proveedor la compra de la máquina, tienes que pagar otro ITF. O sea que paga 80 millones. Cuando es leasing, no hay ITFs. Porque el banco se encarga de pagarle al vendedor y el banco te financia. Y los financiamientos son sin ITF. Así que también tienes un ahorro tributario, un ahorro fiscal.
Y después hay otras ventajas que te otorga el arrendamiento financiero. Flexibilidad en la estructuración de las cuotas. Lo que no, un préstamo a mediano plazo o a largo plazo también te da flexibilidad. Pero creo que el banco se siente más tranquilo cuando es un arrendamiento financiero. ¿Y por qué se siente más tranquilo? Por una razón específica. Porque los bienes son del banco. Por eso que en los contratos de arrendamiento financiero dicen 2 cuotas impagas, me quedo con los bienes. O sea, ni siquiera hay que apelar al Poder Judicial para hacer una medida cautelar y quitar los bienes. Porque son mías. Oye, si le prestas a un amigo unos equipos y no te lo pagan, ¿qué hace? Lo que hay en ese equipo, compadre. Son míos. No tienes que ir al juez. Mándame mi equipo. Si no, orden de captura. ¿Ah? Orden de captura, ¿no? Adelante, por favor. Orden de captura. Entonces, los bancos se sienten más tranquilos con una operación de arrendamiento financiero en tanto y cuanto los bienes son del banco. Pero si fuera un préstamo, no le puede quitar a usted los bienes. ¿Sabes? Tendría que haber elaborado usted un contrato de prenda de esos bienes a favor del banco para que el banco recién pueda iniciar un proceso judicial. El banco tiene que iniciar un proceso, tú tienes que iniciar un proceso judicial a través del ente jurisdiccional y le cobras, pero ese proceso puede demorar varios años, 1 año, 2 años. Entonces el banco se siente más tranquilo con una estructuración de financiamiento cuando hay un arrendamiento financiero, porque sabe que los bienes son de él. Claro, el banco tampoco está para tener bienes, ¿no? Pero por lo menos la tiene más segura que si fuera un préstamo de mediano plazo o largo plazo. ¿Está bien, chicos? ¿Qué otras? Flexibilidad en la estructuración de las cosas es importante esto, chicos, porque esto yo lo he pasado. Cuando estábamos en la pandemia, yo tenía que financiar, me acuerdo, 30 millones de dólares. En la pandemia ganamos un contrato con las rampas y tuve que financiar, creo que 30 o 40 millones de dólares. Y recién va a llegar propio financiamiento, recién. Y viene la pandemia. ¿Cuál era mi preocupación en ese momento? El esquema se había estructurado con un financiamiento a 5 años, con 6 meses de gracia y con 60 meses de repago, cuotas fijas, método francés. La preocupación, oye, pero 6 meses de gracia porque necesitaba 6 meses de gracia porque los equipos iban a ir llegando progresivamente. Y como les comenté en la activación, es cuando termine todo el banco de pagar todos los bienes, recién hace el proceso de estructuración de las cuotas. Entonces la pregunta que yo hacía es, escúchame, ¿y qué pasa si la pandemia se extiende? Porque todos nos encerramos, todas las actividades se cerraron, menos la minería y menos hidrocarburos. Pero algunas mineras pararon y yo transportaba para la minería, formal, ¿no? La minería grande, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Soy financiero. Me preguntaban, ¿qué hacemos? Tenemos que ir con financiamiento. Pero ¿qué le parece si estructuramos las cuotas de manera creciente? De manera que el primer año, cuotas chiquitas, y el segundo año, que entendemos que esto no puede durar más de 2 años. El segundo año ya le pongo una cuota más alta. ¿No? Métodos crecientes, rentas variables con cuotas crecientes, matemáticas financieras. ¿Cómo calculas el ER? ¿No? ¿Se acuerdan? Ustedes se le han enseñado matemáticas financieras, ¿no es cierto? Ya, ok, el banco compró la idea. Ok, mira, yo te voy a pagar, pero te voy a pagar con un sistema, no el método francés tradicional de 5 cuotas, de cuotas iguales, sino, como estamos en pandemia, el primer año lo voy a tener apretado. Y lo que vimos acá en clase, el principio financiero, ¿cuál era? Uno de los principios financieros. Tienes que adaptar tu cuota al flujo de generación de caja de negocio. Si el flujo de generación de caja de negocio es chiquito, tu cuota tiene que ser chiquita. Si el flujo de generación de tu caja es grande, tu cuota puede ser más grande. Principio financiero. Vimos 3, ese principio, luego dijimos que el ROE sea mayor que el WACC y luego dijimos sí.
20 dólares, 20 dólares, 20 dólares. Son los 3 principios financieros que trabajamos en su momento. ¿Se acuerdan? Entonces vamos con la idea. Y efectivamente me estructuró el financiamiento en cuotas crecientes. Porque entendió que era lo mejor. Ya hasta ya terminamos de pagar, por cierto vamos a pagar. Terminamos de pagar el 26, diciembre del 26. Pero entendió el banco que era la mejor alternativa para el préstamo. Entonces, eso el leasing, un préstamo a mediano plazo te lo puede dar, no tanto. No tanto, porque el banco siente que al ser un mediano plazo y ser un financiamiento sin leasing, las garantías pueden no darse de acuerdo a la necesidad del banco. O sea que puede ser más difícil. Se puede, pero no, es más difícil. Creo que un leasing es más fácil. Eficiencia en el manejo financiero, también, claro, porque si estás haciendo una estructura que dependa de tu flujo de caja y la haces creciente, tienes una mejor eficiencia en el manejo financiero. Y lo otro, tengo beneficios, la estructuración de pasivos, ¿no? Con leasing puedes estructurar pasivos. Acabo de estructurar unos leasing, ¿sí? Mientras el equipo sea el banco se siente tranquilo. Porque es él. ¿Estamos? Ok. ¿Qué bienes están sujetos a y cuál es la tasa permitida para hacer arrendamiento financiero? En el caso de los edificios, su depreciación, la depreciación normal de los edificios es del 3%. Porque que dice la contabilidad que los edificios se deprecian en 33 años. No sé si 33 o 35. No sé si también la tengo desactualizado o no. Creo que 33, ¿no es cierto? ¿Puede averiguar, señorita Alfonso? ¿Los bienes de activos fijos se deprecian en cuánto tiempo? Los bienes y los inmuebles se deprecian en cuántos años. Edificios, 33 años. Ya, ok. Entonces está bien lo que dice acá. O sea, si fuera una... Si no fuera un leasing, si no fuera una depreciación normal, el bien se puede depreciar en 33 años, ¿no? Compras un inmueble y el gasto lo deprecias en 33 años. En leasing en 5 años. En leasing, lo mínimo es 5 años. Porque es un inmueble, o sea, no puedes comprar un inmueble y lo quieres depreciar en 2. La ley ahí te cambió. En todo le puso 2, maquinaria, pero en inmueble le puso como una inversión muy grande, 5 años. Imagínate compras un inmueble a través del leasing y lo deprecias en 5 años. O sea, de hecho que los primeros 5 años no van a tener utilidad. La zona está viendo. ¿Ah? La zona está viendo que invades impuestos. No, simplemente es la ley, pues, ¿no? 5 años, ya pues 5 años, ¿no? No vas a pagar impuestos prácticamente 5 años. Pero ¿qué va a pasar a partir de, no sé si vas a pagar impuestos, ¿no? ¿Estamos? Pero está prohibido después de literalmente pagar con las cuotas, terminar las cuotas en el plazo de los 5 años y ya no puedes vender tu... Sí, porque tienes que ejecutar la opción de compra y después vender. Recuerden que cuando terminas de pagar las 5 cuotas, las 5 años de cuota, ejerces lo que se llama la opción de compra. Ya, ahora dice Nacional, el banco ahora hizo un precio referencial. Pasa a ser tuyo. Y ahí ya puedes vender, ¿verdad? Pero mientras tengas en el contrato no puedes vender. No, porque si es del banco, no es tuyo. Tienes que ejecutar la opción de compra para poder vender. ¿Está bien, chicos? ¿Okay? Mueble de oficina, la teoría dice que es 10%, entonces, porque se deprecia 10 años. Entonces, si compras un bien con leasing, tendrías que depreciarlo en 2 años para poder hacer uso de los beneficios tributarios. Igual para cada uno de esos equipos, ¿no? O sea, entonces en general, para todos los equipos, maquinaria de equipos son 2 años como mínimo, para poder aprovechar, repito, los beneficios que otorga el leasing, y 5 años por el caso de inmuebles. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, en el caso depende de qué sector. ¿Por qué? Porque cada sector tiene una participación de trabajadores. Recuerden que la base tributaria, eso se explicó en clase, ¿no? La utilidad de impuestos no es la base tributaria. La utilidad de impuestos es la cuenta que
que te sirve para calcular la base tributaria. A esa utilidad de impuestos hay que sumarle adiciones que no son gastos de la compañía, que sirven para generar ingresos, y hay que restarle las deducciones, en este caso la depreciación acelerada. Esa base es la que te sirve para calcular el impuesto a la renta. Y esa base te sirve para calcular el impuesto a la renta y para calcular también la participación de trabajadores. Ambas bases te sirven para calcular primero la participación de trabajadores y luego de restar la participación de trabajadores el impuesto a la renta respectivo. Entonces, la tasa combinada entre el cálculo de la participación de trabajadores y impuesto a la renta es más o menos la que están acá, ¿no? 37 para, depende del sector, si es sector industrial y pesquera, más o menos 37%, comercio 35.6 y otras actividades 33.5. ¿Cómo sale esto? Un poco para que me entiendan bien. ¿Cómo sale esto? Vamos a suponer nosotros que tenemos una utilidad, miren, vamos a poner que la base tributaria, vamos a suponer que sea 1000, ¿ya? Base tributaria que sea igual a 1000. ¿Ya? Base tributaria igual a 1000. A esto hay que restar la participación de trabajadores, menos participación de trabajadores. Participación de trabajadores. ¿Cuánto es la participación de trabajadores en el sector? Depende, ¿no? ¿Qué significa la participación de trabajadores? Que los trabajadores tienen participación en la utilidad de esa empresa, ¿no? Sí. Entonces, vamos a suponer que en el sector pesquera industrial, creo que es industrial 10%. Sí, 10%. Entonces, el 10% de esto cuánto es 100, ¿no? Entonces, a esto dedujo 1000 menos 100 me da 900. Esta es la base, base para impuesto a la renta. Base para impuesto a la renta. Entonces, ahora restamos acá menos el impuesto a la renta. El impuesto a la renta en el Perú, la tasa es 29.5. Multipliquen a ver, si ya multiplico 29.5 por 100, ¿cuánto me sale? ¿29.5 por 100 cuánto me sale? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Me ayudan? Multiplique 29.5 por 900, ¿cuánto le sale? 265.5. 265.5, ¿no? Sí. 265.5. O sea que si resto, esto me sale 5 a 10 son 5, 6 a 10 son 4, 7 a 10 son 3, 3 a 6 son 6.34, ¿no? Sería la utilidad, ¿no? Resultado. Pero acá tenemos dos conceptos. Aquí hemos sumado, si yo sumo la participación de trabajadores más el impuesto a la renta, ¿cuánto me sale? 100 más 265.5 me sale 365.5, ¿no? 365.5. Y ahora si yo divido 365.5 entre la base tributaria, entonces la tasa efectiva de impuesto a la renta y participación de trabajadores sería igual a 365.5 entre 1000. ¿Y esto cuánto me sale? Me sale 36.5%. Acá dice 37. Acá dice. ¿Tu error porque esta lámina en realidad el banco que ¿Dónde que el impuesto a la renta es 30? 30, sí. El banco consideró en su momento, bueno, muchísima joya impuesto a la renta de 30 a 29.5, entonces ya se cambió el número, ¿no? Pero en realidad esta base es 36.5, esta sería 35.1 y esta sería 32.9, más o menos. Significa entonces que cuando haces una operación de arrendamiento financiero, te ahorras ¿cuánto?
En el tiempo de leasing te ahorras en pagar 37% o 36.5%, los años de contrato de leasing te ahorras en pagar 35.6% o 35.1% ya recalculado, y te ahorras en pagar 32.9% recalculado en el cálculo del impuesto a la renta. Pero después hay que pagar eso, ¿no? Está la ley la pueden ver acá en la ley 96, la ley cuando se creó este banco tributario, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio, como este video no vamos a hacer la pausa, Vamos a hacer el ejercicio a nivel de flujo acá, a ver qué conviene. Hagamos un ejercicio, dice, por ejemplo, un leasing de $10 millones de maquinaria, empresa industrial. Acá tenemos la utilidad antes de impuestos, antes de intereses y de impuestos. Utilidad contable, antes de intereses, depreciación e impuestos. Antes de intereses, depreciación e impuestos. Acá está anotado abajo, ¿no? Vamos a suponer que estoy comprando un bien con leasing que vale $5 millones. Tengo dos alternativas. O lo compro con arrendamiento financiero, $5 millones, o lo compro con un préstamo. Por eso dice pagaré. Pagaré significa préstamo, ¿no? Vamos a ver dónde está el beneficio tributario. Y vamos a ver por qué va la caja, ¿no? Vamos a suponer que los intereses sean esos. Siempre, y eso es una normalidad. Cuando hay un leasing, ¿dónde la tasa debería ser menor? ¿En el leasing o en el préstamo? ¿Dónde la tasa debería ser menor? En el leasing, porque es más seguro para el banco. Menos riesgo para el banco, te va a cobrar menos tasa de interés. Por eso que ese cálculo se condice con la naturaleza del leasing, ¿no? Te salen menos intereses en un leasing que en un pagaré. ¿Ya está? Entonces, si resto la utilidad antes de intereses y depreciación e impuestos, ya me quedo con la utilidad antes de depreciación y impuestos. Acá está la utilidad, ¿no? ¿Vamos? Ahora, voy a restarle. Ok, lo que quiero calcular es la base tributaria, ¿no? Voy a restarle. Financieramente no es así, pero para el cálculo del impuesto a la renta, solamente del primer año, voy a dividir. Si es un leasing, ojo que no es financiero, esto es tributario, esto es mi declaración por año. Si es un leasing, ¿en cuál tiempo lo deprecio? El primer año. Entre 3, porque el bien lo estoy comprando a 3 años. ¿No dice acá? ¿Por qué no dice? ¿No dice? Sí, acá me tengo que ponerlo. No sé por qué, no creo que acá, pero acá lo dice, 3 años, 36 meses. Me tengo que poner la lámina anterior, ¿no? Entonces, si compro este bien a 36 meses, o sea, un leasing a 36 meses implica son 3 años, lo cual me posibilita depreciar el bien en 3 años. Si el bien cuesta $5 millones, entonces entre 3, ¿cuánto me da? Perdón, sí. El bien cuesta $10 millones. Estoy partiendo acá de la utilidad, ¿no? El bien cuesta $10 millones. Si el bien cuesta $10 millones y se deprecia en 3 años, ¿cuánto es la depreciación anual tributaria, ¿no? ¿Cuánto es la depreciación anual tributaria? Entre 3. Recuerden que el leasing me permite depreciar tributariamente en función a la cantidad de años de contrato. Entonces, 10 millones que cuesta el bien, entre 3 me da 3.633.000. Pero si el bien lo comprara no por leasing, sino lo comprara por un préstamo de mediano plazo, yo tendría que hacer lo que dice la contabilidad. Y si la vida útil del bien es 10 años, tendría que depreciar entre 10. Dividirlo entre 10. 10 millones entre 10 me sale un millón. ¿No? Ya está. Ya que si le resto entonces a la utilidad de impuestos, antes de depreciación, le resto lo de la depreciación, me sale la utilidad antes de impuesto a la renta. Para ambos casos, para el leasing y para el caso del pagaré. Resto la participación del trabajador, en este caso el 10% para ambos. Esa diferencia de la utilidad menos la participación del trabajador me va a dar la base tributaria para que el impuesto a la renta, como lo hicimos acá, ¿no es cierto? Y ahora aplico acá está aplicado el 30%. Aplico el 30% a ambos y me queda una utilidad neta que no es utilidad neta, es una utilidad neta ficticia, ¿no? Porque esto es para sumar. La pregunta es,
me conviene? ¿Qué hemos aprendido en finanzas? Que la utilidad, primero que no es el concepto que tenemos que revisar siempre. Lo que tenemos que revisar en finanzas es el flujo de caja, ¿no? Y menos la utilidad tributaria, porque la utilidad tributaria tiene esos artificios de depreciación acelerada, porque tenemos que mirar el flujo de caja. Entonces decimos, si a esta utilidad neta, que es ficticia y es para sumar, le sumamos aquellos conceptos que no han significado salida efectiva, ¿cuál es? ¿Qué no ha significado salida efectiva? La depreciación. Eso no es salida efectiva, es un concepto contable. Si ahora la utilidad neta ficticia de 631 le sumo los 3.633.000, la caja de la compañía es 3.964.000. Y si al bien que estoy comprando no con leasing, sino estoy comprando con un préstamo, a la utilidad neta le sumo su depreciación, que es 1.000.000 de soles, me sale 3.021.000. Entonces la diferencia es, ¿qué me conviene? ¿Comprar el leasing? ¿Comprar el bien con leasing? ¿Estos 10 millones de dólares? ¿O me conviene comprar con préstamo? ¿Qué me conviene? ¿Dónde hay una caja? Hay una caja en el leasing, indudablemente que en el pagaré. En el segundo año vas a repetir el mismo ejercicio y va a salir igual, que va a haber más caja en el leasing y en el pagaré. En el tercer año vas a repetir el ejercicio y te va a salir lo mismo. En el cuarto año ya no, porque en el cuarto año ya no hay depreciación. Y lo vamos a ver en un ejercicio. Estos son los resultados, esto cómo lo vamos a pasar. Esto lo vamos a pasar, así que y acá está la base normativa. Base normativa de leasing. Acá están todas las normas contables que hacen el leasing y las normas tributarias que te permiten, digamos, acelerar la depreciación. Vamos, antes de hacer esto, que es el otro ejercicio que voy a hacer con ustedes, vamos a hacer un ejercicio Excel exactamente de cómo funciona ese ahorro tributario y cómo a valor presente es mejor el leasing que el préstamo a mediano plazo, ¿no? Creo que nos hemos pasado un poquito de la hora, pero vamos a hacer la breve unos 15-20 minutos y retomamos la clase, ¿no? Entonces son unas 5 para 12, retomamos 12 y 15. ¿No? Lo vamos a hacer después, o veámonos una vez y luego entramos al Excel, porque el Excel es más completo. ¿Ya? Vamos a terminar esta parte del ejercicio. Vamos en orden como yo les dije. En la carpeta de información que ustedes tienen el análisis de un leasing. Vamos a hacerlo en el Excel y luego continuamos con esta parte. Dice análisis de la depreciación tributaria. Esto es lo que dice, ¿no? Ustedes lo tienen ya en su carpeta, yo se los pasé al inicio. Se los pasé, lo pueden abrir. Para demostrar cómo se decide la inversión. Bueno, este mismo equipo, que cuesta 10 millones, en este caso, de soles, no le puse unidades monetarias, tienen 10 millones de soles, su vida útil son 10 años, por tanto sus años de depreciación es 10 años, ¿no es cierto? No hay valor residual, recuerden que la fórmula es activo fijo menos valor residual. Activo fijo menos valor residual sobre la vida útil, ¿no? ¿Sí pueden acceder a este archivo? ¿Accedemos? Está en la semana número 9. El archivo es este, ¿no? Ese que está ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le puedo fijar? No, al estar ahí enganchado en la correa, así que voy a romper, ¿no? Ya. ¿Alguien me escucha? Sí. Ya, ahí me escucha. Ya, entonces vamos a hacer el cálculo del ahorro que se genera. Lo que estamos hablando, por favor, chicos, presten atención. Recuerden que en la clase al inicio dijimos sin celulares, con concentración, ¿no? Vamos a hacer el análisis financiero
Porque a usted le van a dar esa chamba. Le van a decir, ¿compramos con leasing o compramos con un préstamo? Y van a tener que hacer esa chamba que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces decimos, tengo la opción de comprar el equipo que cuesta 10 millones de soles más IGB, vida útil 10 años, año de depreciación 10, le pongo valor residual 0, ¿no? Le pongo valor residual 0. Entonces, el monto a depreciar sería pues el valor de la inversión menos el valor residual, en este caso es 0, y si lo deprecio en línea recta, que es como decía Jonathan, ¿no es cierto? No hay unidades productivas, ¿se puede utilizar el sistema? Sí, pero no, en el Perú casi no se utiliza, ¿no? Entonces diríamos, la depreciación anual sería 1 millón de soles. Entonces vamos a suponer que este es un estado de resultados en donde, primero, donde el sector al cual pertenece la empresa, la tasa es 29.5% de impuesto a la renta y la participación de trabajadores es 10%. Sector industrial, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Con lo cual, repito acá, si la participación es 10% y la tasa de impuesto a la renta es 29.5%, la tasa combinada es 36.55%. ¿Está correcto, no? Ya lo calculamos más o menos, ¿no? Tasa combinada, parte de una utilidad, participación de trabajadores, utilidad de impuestos, eso es verte como base, y la de impuesto a la renta es 29.5%, y entonces la tasa combinada de impuesto a la renta sería 36.55%. Entonces, vamos a decir, ¿no? Partimos de un estado de resultados cualquiera. Ventas, 4 millones, lo dejo ahí para que no se complique, le pongo las mismas ventas, el coste de venta sin depreciación, le pongo un valor cualquiera, 1400, cualquiera. La depreciación, ahora le voy a incorporar la depreciación del equipo nuevo que estoy comprando. En este caso sería, si no es con leasing, ¿no es cierto? Sería este es financiamiento de equipo con préstamo sin leasing, ¿ah? Para que se entienda bien claro, voy a dejar acá actos. Esa gente no me gusta mucho, me gusta el acto narro. El narro es mejor que actos. El narro es. No tiene esta. Hay que bajarla. No tiene esta. No importa, dejamos ahí nomás. Ya, entonces decimos. Y la depreciación tributaria sería. O sea, como no es con leasing, utilizo la depreciación financiera normal, la que son de 10 años, ¿no? Gasta el millón de soles anuales, y acá tengo entonces la utilidad bruta, asumo un valor de gastos operativos y gastos administrativos, tengo una utilidad operativa, asumo un valor de gastos financieros, 1%, y tengo la utilidad de impuestos y participaciones, y lo que dijimos acá es que después de la utilidad de impuestos y participaciones, para llegar a la base tributaria, lo que hace Sunat es le suma adiciones y le resta deducciones, lo comentamos en la clase, una de las clases pasadas. Y lo veremos cuando tengamos que ver la parte tributaria. Adiciones son gastos que no son propios del negocio. La señorita Pozo se va a Europa con su familia y le mete un montón de gastos de Europa. Y es una te va a decir, está bien, si gusta ponlo en tu estado financiero, pero para efecto de cálculo del impuesto a la renta me lo sacas. Porque ese gasto no ha generado ingresos. Salvo que usted vaya a Europa a hacer negocios. Si va a hacer negocios, si ese gasto va a generar ingresos, pero en la medida que no, solo te dice sacar. Y al sacarlo significa que esa utilidad que usted tenía al inicio, ¿no es cierto? Al quitar ese gasto, le va a adicionar. Ese gasto va a generar un concepto de adiciones, ¿no? Así como ese concepto hay un montón de conceptos de adiciones, pero también hay conceptos de deducciones. Entonces la base tributaria es esta. Utilidad tributaria, base de impuesto a la renta. Digamos acá es con 10 años, ahí está la base de impuesto a la renta. Y la participación de utilidades, acá le puse 10%, luego la utilidad de impuesto a la renta y luego tengo la utilidad neta, ¿no? Ese es el caso de que financio el bien sin arrendamiento financiero y empiezo ya con 9 años. Acá me está saliendo, acá estoy sumando la participación de trabajadores y el acumulado de impuesto a la renta por pagar, y lo que hago es
participación de trabajadores, la suma de las dos, ¿no? Participación, impuesto a la renta, y acá está su acumulado. Y miren, si yo les saco el valor presente de lo que estoy pagando entre impuesto a la renta y participación de trabajadores, el valor presente es esto. Ahí están los flujos, los descuento a un valor presente. Si bien es cierto, valor nominal son unos 8.263.000 soles, ¿no es cierto? A valor presente, a cualquier tasa de descuento, lo que interesa es analizar acá cuánto es el valor presente de esos pagos. A valor presente, después de una tasa del 15%, es 4.147.000. Pueden poner la tasa que quieran, en realidad lo que interesa es comparar un esquema contra el otro. Entonces, ese pago de impuesto a la renta y participación de trabajadores traído a valor presente a la tasa del 15% anual, me sale 4.147.000 soles. Eso es lo que me sale. Ahora, voy a hacer el mismo ejercicio, pero si hubiera tomado una operación de arrendamiento financiero. Vean que acá, vean que en el año 10, vean que en el año 10, acá está, como pueden observar acá, el cálculo de esto que cosa es. Vamos a poner un policía panel. Ven, en el año 10, miren que en el año 10 tenemos lo siguiente, ¿no? A valor nominal, estoy pagando el impuesto a la renta. Impuestos, 6.200.000. Acá está. Ese es impuestos. Y participaciones, 2.261.000. ¿No? Total, 8.263.000. Entonces, a valor nominal, entre participación de impuesto a la renta e impuesto a la renta, estoy pagando 8.263.000. Eso si lo traigo a valor presente a una tasa del 15%, puede ser menos una tasa, ¿ya? Pero impuesto cualquier tasa. A una tasa del 10%, del 15% me sale 4.147.000 soles. ¿Estamos? Ahora hacemos el mismo ejercicio, pero lo hacemos con leasing, ¿no? Lo hacemos con leasing. ¿Cuál es la característica del leasing? Esto es lo mismo, 4 años. ¿Qué significa si lo hacemos con leasing? Significa que ¿qué significa si lo hacemos con leasing? Que miren cómo dice el esquema, las ventas son las mismas, el costo de ventas sin depreciación es la misma, pero la depreciación cambió. Ahora la depreciación es 2,5 millones, porque son 4 años de arrendamiento financiero. Entonces la SUNAT me permite depreciar en función a 4 años y no a 10 años. 10 millones entre 4 son 2,5 millones. ¿Está? Luego saco los mismos valores, saco la utilidad. Y miren lo importante, lo que les decía, que la utilidad de impuestos y participaciones acá ahora se achicó a 6,21 porque está depreciando 2,5 millones. Pero ¿qué pasa con la utilidad antes de impuestos y participaciones a partir del año 5? 3.100.000. ¿Cuánto era antes? No era igual, como decía yo, era más. Es más, la utilidad antes en el año 5 era 2.261.000. Ahora, al ya no haber depreciación, la utilidad es 3.121.000. Es mucho más. O sea, vas a empezar a pagar más impuestos, ¿no? Bueno, hacemos los cálculos igualito. Al final, lo que va a pasar es que a nivel nominal, está acá. También al nivel nominal vamos a pagar lo mismo. Participaciones, ¿se acuerdan que era 2.261.000? Igual que el préstamo que obtengo con préstamo, el bien que compro con préstamo, y impuesto a la renta 6.200.000. O sea, exactamente lo mismo. Y la suma de los dos me da 8.263.000. El tema está que ¿cuánto sale el valor presente de los flujos de caja de impuesto a la renta y participación de trabajadores ahora en este nuevo esquema de leasing? También para hacerlo igualitario tendríamos que considerar la tasa del 15%, ¿no? Hacemos acá, tasa de impuesto a la renta y nos sale 3.370.000. Estoy haciendo ahí, como verán, estoy trabajando con el valor del impuesto a la renta y el valor de la participación de trabajadores traídas a valor presente a la tasa del 15% anual,
y me sale 3.373.000. Hago una comparación ahora de los dos escenarios. Comparativo sin arrendamiento y comparativo con arrendamiento. Con arrendamiento, sin arrendamiento, el valor actual o valor presente de todos los pagos de impuesto a la renta y participación de trabajadores asciende a 4.147.000. Y con arrendamiento, el valor presente asciende a 3.373.000. ¿Por dónde se irían ustedes? ¿Ah? Hemos visto la foto completa de lo de este. ¿Qué me conviene? El leasing. Y eso, hay profesores que enseñan más estas cosas y yo quiero que tengan claro. No es que haya un ahorro nominal de participación de trabajadores y impuesto a la renta. Lo que hay es un ahorro a valor presente. Sí. Nada más. Nada más. Es como que si Sunat te prestara plata a tasa de interés cero. Te deja que pagues el impuesto de renta después y después te cobra tu tasa de interés que es cero. Exactamente lo mismo. ¿Pero conviene o no conviene? Claro, me conviene. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió? Preguntas, comentarios. Sobre esto vamos a hacer ejercicios. Estamos en la parte teórica. Vamos a ver el minuto de PPT. Estamos bien con el tiempo, 10 minutos más y terminamos. Y recuerden que el miércoles el delegado viene, ayer hablé me mandé un mensaje con Leila, viene, hay una clase presencial que es el miércoles y las próximas clases son virtuales. ¿Ya? El miércoles empieza ya la simulación del Kekendo. ¿Ya? Eso va a ser la nota de la presentación. Esa va a ser la nota de la cuarta práctica. ¿Ya? La tercera práctica sigue su camino. Entiendo quién lo va a llevar, Leila o. Leila. Ella es la dueña del software. Ah. ¿Ya? Entonces ya como grupo, entiendo, ya le pasó también el código a los correos. ¿No? Entonces el miércoles tiene que estar puntual, es bien puntual, no es bien exigente, hay que estar el miércoles puntual. ¿Ya? Yo no creo que vaya a estar, yo voy a estar de viaje, pero la estoy dejando a ella para que desarrolle el tema de la clase. ¿Ya? El sábado que sigue es feriado. Vamos a ver cómo recuperamos. Entonces, ¿cuántas semanas vamos a llevar con Leila? Digo, Leila. Son 3 sesiones. Él mandó un mensaje ayer. Sí, no, no, Son 3 sesiones en el grupo. Esta es la del miércoles presencial y las demás son virtuales. Son 3 sesiones nada más. ¿Ya? Ella le va a explicar el día miércoles en qué consiste el quinto. ¿Ya? Es básicamente hacer un análisis financiero. ¿Ya? El que tiene mejor performance del análisis financiero tiene mejor nota. ¿No? Así funciona. ¿Ya? Bueno, resultados, así que lo estoy manteniendo. El día que ustedes me digan un feedback que no les gusta mucho, yo lo sacaré del curso, ¿no? Pero, chicos, las sesiones pasadas les ha gustado, así que lo estoy manteniendo. ¿Ya? Sigamos entonces. Si esto ya se entendió, que es la parte teórica, vamos a terminar la parte teórica con normativas y ya luego empezamos a hacer los ejercicios de leasing, que también lo tienen ustedes en la carpeta. ¿Ya? Nos queda por favor unos minutos más, no se vayan a ir, sé que están cansados. Yo también estoy, pero tenemos que congelar. ¿Cómo maneja un camión a 2 años por 150.000 dólares? ¿No? Así lo maneja la contabilidad. Si el camión cuesta 250.000 dólares, entonces en el balance general o estado de situación financiera, el valor del activo cuesta 150.000 siempre. Y la depreciación acumulada, como es de 5 años, digamos, los vehículos se deprecian a 5 años, entonces yo voy depreciando la quinta parte, ¿no es cierto? Quinta parte de 150 me da 30.000 todos los años, ¿no? Por tanto, el valor del activo neto es menos depreciación todos los años, 120, 90, 60, 60, 30, 60. Y en el caso de la depreciación tributaria, para el cálculo de la base de impuesto a la renta, mi depreciación tributaria no sería 30, sino sería 75, porque estoy comprando el leasing a 2 años. ¿No? Como este camión lo estoy comprando, o sea, esto fuera si lo comprara con préstamo, pero si lo compró con leasing, entonces podría depreciar 2 años, 75 del año 1, 75 del año 2, ¿no? Y versus la depreciación contable son 30. Se dan cuenta que la depreciación es la misma, sino que acá me acelero y acá no me acelero, acá la mantengo en línea recta.
línea recta, 30, 30, 30 y acelerada, 75, 75, ¿no? Ok, vamos a ver cómo es el tratamiento contable para la declaración jurada de impuesto a la renta. Acá está, declaración jurada de impuesto a la renta. Vamos a suponer que los ingresos grabados sean así, todos los años, ¿no? Ahora, a esos 100 que son los ingresos grabados, le voy a restar la depreciación. ¿Cuánto es la depreciación? 75, porque estoy haciendo mi declaración jurada y ese bien lo he comprado con leasing. Como lo he comprado con leasing, serían 75, 75. Otros gastos deducibles, vamos a poner un ejemplo, un supuesto cualquiera. Vamos a suponer que hay otro gasto de 20, 20, 20 y su depreciación es de 2 años, 75, 75. De la utilidad del impuesto a la renta sale 5, 70, 100 menos 75 menos 20 me da 5, 5, 5 y a partir del año 3 sube el impuesto a la renta porque ya no hay depreciación, ¿no? Sube, perdón, la utilidad ante impuesto a la renta porque no hay depreciación. El impuesto a la renta ya multiplicado por el factor impuesto y participación de trabajadores sería 36.5 de 2, de 5 me da 2, de 5 me da 2, de 80 me da 30, y de 80 me da 30 y de 80 me da 30, ¿no? La utilidad neta es la que está acá. Vean que acá esta utilidad es solamente para efectos tributarios, porque en realidad no hay utilidad, ¿no? Es 3, pero acá porque no tengo depreciación es 50, pero esta utilidad es para SUNAT, no es mi realidad digamos, de utilidad. Mi utilidad real es la utilidad que yo presento a los accionistas, y esto es solamente para el cálculo de impuesto a la renta. Pero vamos a ver lo que yo tengo que presentar al accionista. Este es para SUNAT, solamente para fines impositivos, que me dice que hay que pagar esto, hay que pagar esto, después hay que pagar esto, después hay que pagar esto, después hay que pagar esto. Es lo que me dice esta declaración jurada. Pero para fines de accionistas, estado de ganancias y pérdidas, ¿cómo sería? Y balance general, ¿cómo sería el tratamiento? Ingreso grabado, 100, 100, 100, 100. Depreciación, sigue siendo la misma, 30, 30, 30. Todos los años se deprecia 30, 30, 30, ¿no es cierto? Otros gastos deducibles, 20, 20, 20, eso es un supuesto. La utilidad de impuesto es 50, 50. Pero hay un tema. Yo debería pagar impuesto a la renta sobre 50, ¿no es cierto? Pero como estoy utilizando el leasing y tengo que aprovecharme del beneficio de la depreciación acelerada, ¿cuánto me tengo que pagar de impuesto a la renta? 2. Esto me toca pagar 2. Entonces, no voy a pagar impuesto a la renta sobre los 50, sino voy a pagar impuesto a la renta ¿sobre cuánto? Sobre 5. Y si es sobre 5 me da 2. Acá está el impuesto a la renta. Y a ese impuesto a la renta se le llama impuesto a la renta corriente. Así le llama la contabilidad, corriente. Porque voy a pagar ahorita 2.000 soles. Sin embargo, la realidad es que yo debo ¿cuánto de impuesto a la renta? La realidad es que yo debo impuesto a la renta. ¿Cuánto de impuesto a la renta? Yo debo. ¿Cuánto debo? Esto es lo que me sale, 2. Impuesto a la renta corriente. Sin embargo, la realidad es que el impuesto a la renta debería ser sobre los 50. ¿Y cuánto es 37% de 50? 19, ¿no es cierto? 19. Pago 2, y acá le pongo impuesto a la renta y participación de trabajadores diferido. Esto lo debo. Pago 2 y esto lo debo. Entonces, este impuesto a la renta aparece como un pasivo en la contabilidad. He pagado 2, pero este pasivo lo tengo que pagar en algún momento. 17. Voy al segundo año. ¿Qué pasa en el segundo año? Pasa lo mismo. Yo tengo una base de 50, me toca pagar 19, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto tengo que pagar? 2. Y entonces, ¿cuánto tengo que diferir? 17. ¿No? Tengo que diferir 17. Si hago mi pasivo cuando se va incrementando es que acá diferí 17, acá voy a diferir otro 17. Entonces, en términos generales, el saldo de impuesto a la renta diferido es 33. Yo le debo a SUNAT, he pagado 2, pero en realidad a SUNAT le debo 33. Por eso cuando ustedes vean los estados de situación financiera van a encontrar siempre casi un concepto que se llama impuesto a la renta diferido. Que es un impuesto que le debes a SUNAT. Producto que te has aprovechado ese escudo tributario del leasing, pero lo vas a tener que pagar en algún momento. No te das la ilusión que no vas a pagar, vas a pagar. Tercer año, igualito, 50.
50, ¿cuánto toca? Tercer año, acá ya no, acá ya cambia, ¿no? 50 años, te toca pagar 19, pero acá, ¿has pagado cuánto? Has pagado 30, ¿no es cierto? 30, porque ya no hay depreciación acelerada. Entonces, si ya has pagado 30, significa que ahora el impuesto de la renta diferido va a ser menos 19, más los 30 que pagaste te va a quedar positivo 11. Y si antes debías, ¿no es cierto? Antes debías 33, ¿no es cierto? Al quedarte un positivo de 11, ahora este pasivo se convierte en 22. Porque está diciendo que en el año 3 estás pagando más impuesto a la renta. Sí. Por tanto, esto se convierte de 33, ya mi pasivo se reduce a 22. Entonces en la contabilidad va a aparecer impuesto pasivo diferido y ya bajé a 22. ¿Qué pasa en el cuarto año? Pasa lo mismo. Tienes un impuesto de la renta que has pagado, que te toca pagar 19, pagas 30, entonces estás pagando en exceso 11. Sí, pero tenía un pasivo diferido de 22. Entonces, este 22 menos 11 se convierte ahora en un pasivo diferido de 11. Quinto año. ¿Cuánto tienes que pagar impuesto de la renta? Tienes que pagar impuesto de la renta 19. Pero pagaste 30, segundo de J. Entonces, 30 menos 19 son 11. ¿Cuánto tenías diferido? 11. Como pagaste de más 11, tu saldo de impuesto de la renta es 0. O sea que en 5 años, ese impuesto de la renta diferido lo desaparece, ¿no? Pero ¿qué le generaste? Te generaste un beneficio tributario importante. Pero estas cosas hay que registrar en la contabilidad. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Verdad? Ok, muy bien. Ya terminamos la última parte, nos quedan solamente... Uy, ya son la 1, son 10 para la 1. Nos quedan solamente 5 minutos y acabamos, ¿ya? Entonces, en la contabilidad, que es disponible, exigible y realizable, ¿dónde se registra el arrendamiento financiero? A ver, ¿dónde se registra? En caja, cuenta por cobrar, existencia, valor negociar, ¿dónde se registra? ¿Dónde se registra? Ahí, ¿cierto? El activo fijo de un bien comprado con leasing se registra siempre en el activo fijo. O sea, independientemente de la compra, en realidad, si lo compras con bien, con préstamo, con leasing, siempre se registra en el activo fijo. Siempre. ¿Y dónde se registra en el pasivo? Se registra en la parte corriente de largo plazo, las 12 primeras cuotas, o las 12 primeras amortizaciones, perdón, y en la deuda a largo plazo. Van a encontrar siempre las 12 primeras cuotas, que es el pasivo corriente, se registra en la parte corriente de la deuda a largo plazo. Ese es el nombre de parte corriente de la deuda a largo plazo, y la deuda a largo plazo se registra en la deuda. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Y bueno, y se registra acá el impuesto de la renta diferido, que hemos visto hace un ratito, ¿no? Acá está el activo fijo, acá está la parte corriente, acá está la parte no corriente, y se registra acá el impuesto de la renta diferido. Lo que estás dejando de pagar y que lo estás acumulando para pagarlo después, te va a compensar con los impuestos que vas a pagar. No es que lo vas a pagar después, en realidad lo vas a pagar después, pero se va a compensar con lo que estás dejando de pagar. Tu mayor impuesto posterior te va a compensar con eso. Pero solo en valor nominal, ¿verdad? Solo el valor nominal. Solo el valor nominal, ¿no? ¿Vamos? ¿Veremos? ¿Dónde se registra acá? En el estado de ganancias y pérdidas. ¿Dónde aparece el leasing? ¿Ah? ¿Gastos financieros sí? ¿Coste de venta? A ver, gastos financieros nada más. Coste de venta no, coste de venta no aparece, ¿no? Coste de venta no cambia el coste de venta. Este es un tema, para temas tributarios, no hay coste de venta, el coste de venta se mantiene, ¿no? Gasto financiero. Y acá están los aspectos adicionales que tenemos que tomar en cuenta. Hay un contrato, hay que llevarlo a escritura pública, es un contrato que hay que firmarlo, tiene que ser público, hay que comprar los seguros. Cuando uno compra un equipo en general, así sean con leasing o no, uno siempre tiene que asegurar los equipos. Pero en el caso, como es leasing y es bancario, el banco te exige de todas maneras que compres seguros. Pero si no, imagínense si son del banco y se siniestra, el banco como se respalda de esos equipos, tienen que comprar sus seguros, ¿no? En vista de la naturaleza de estas operaciones, los arrendamientos se transfieren en el pago de algunos tributos y gastos a clientes. Bueno, la factura comercial del bien debe emitirse a nombre del arrendador y del banco, ¿no? Cuando compra el bien, la factura, ya lo dijimos, está a nombre del banco.
Cuando tenemos, ahí se acabó, ahí se acabó, ahí se acabó, ¿no? Y por último, ya no quiero gastar así estamos terminando por acá. Lo último tenemos acá, en la carpeta, que ustedes ya conocen, y que se las ordené, tenemos lo siguiente, tenemos esto, pregrado, Ulima, acá está, en el 25.2, acá hay casos prácticos, y acá hay un caso que se llama leasing. ¿Había estados financieros? Un sinteticio, arrendamiento financiero. Ejercicios. Hay varios ejercicios de arrendamiento financiero. ¿No? ¿Cuántos hay? Creo que hay 4 o 5 o 6 le puse. Puntito por parte. 3, 4, 5. Después de 5 ejercicios de arrendamiento financiero. 5. ¿No? No, el parcial no llegué a esto, llegué hasta el final, ¿no? Entonces, vamos a hacer 2 ejercicios de arrendamiento financiero y con eso ya nos vamos por terminado y pasamos al segundo tema, que es el costo de capital. No lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer, tampoco lo puedo hacer un clase de recuperación, porque yo empezaba a decirles el sábado, ¿no? Hacemos una horita, pero muchos de ustedes van a celebrar la canción criolla y seguramente el sábado va a estar medio maneteados, ¿no? Ah, pero bueno, en realidad estamos bien en el curso, no estamos atrasados, no estamos avanzados, estamos bien, estamos perfectos. Así que yo creo que nos guardamos todavía hasta cuando sea necesario. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿entendieron la ventaja del leasing o no? ¿Sí? Ok. Ya, chicos, ¿alguna pregunta antes de terminar?